Imaynallam kachkankichik llaqta masiyaykuna, imaynallam qhichwaruna, imaynallam qhichwawarmi, chakraruna. Kunan punchawqa kachkanchik kay ima punchawpim kachkanchik, illapachaw punchawpiñam kachkanchik. Illapachaw punchawqa kunan punchawqa kay hunka tukuyninman ñarichkan, kachkanchik riki kay pawqar waray killapi, pawqar waray killapi, pichqa waranqa pichqa chunka iskay chunka isqunniyuq watapiñam kachkanchik kay llaqtanchikpa yachayninman hinaqa awyayala llaqtakunapa hamutasqanman hinaqa pichqa waranqa pichqa pachak iskay chunka isqunniyuq watapiñam tarikunchik riki. Kunanqa imaynallam tarikunkichik, awkallachu kachkankichik, kusisqachu kachkankichik, icha llakisqachu, umananasqachu, akanayasqachu, imaynam tarikunkichik. Qayna punchawmi riki llaqta pasaypaq saschakuyman yaykurqun, llumpaytam nisyutam piñakurqun, imaraykutaq hukman yarqun llaqtanchik, imaraykutaq piñakurqun, imanasqataq ñankunaman lluqsispa Lima llaqtapi runakuna puriyta qaparkachayta qallaykunku. Yachakankichikña qayna punchawqa nirqaykichik, qayna punchawmi riki chay lliw michuqkunapa umalliqninkuna, chay kuraq kamachikuqkuna niykunku riki kay chinuchataqa kachaykusun ñimapaqñataq paytaqa wichqaryachisунchik, kikarayasqata uywasunchik, ña payqa riki ña wañunayachkanñam, payqa unquchkanña, llumpaytam ñakakuchkan, llumpaytam unquchkan nispa chaynata nispanku paykunaqa riki kachaykamunku. Chayta yacharquspanku llaqtanchikqa riki llumpayta piñakuykunku. Ñuqanchikqa mana yuyayniyuqchu kanchik, ñuqanchikqa manachu kuyakuyniyuq kanchik, ñuqanchik imataq kanchik qhipachaykuwaspanchik, sarupaykuwaspanchik munasqankuta rurakunanpaq nispanku paykunaqa riki piñakurqunku, hinaspam ñankunaman kikillanku lluqsimuspanku achka waranqantin runam lluqsirqamun hinaspa qaparkachayta qallaykusunchik. Chaymanta chikikunan qawaykachisaykichik chay hayka runa qamkuna musyakunkichik hayka runataq lluqsirqunku. Chaykunamantaqa manam chay willakuqkunaqa allintaq willakunkuchu, tipichallatan willakunku. Paykunapaq imapas allin kaqllatam paykunaqa willakunku riki. Llaqtapa kaqnintaqa paykunapaq mana allin kaptinqa paykuna chaytaqa pamparqunku, mana willakunkuchu, chaytaqa pakarasata hinam uywanku. Chayna kachkaptinpas achka runakunañam kayna ñuqa hina YouTube nintakama lluqsimuspanku chiqata rimaspanku willakuchkanku. Manañam chay América Televisión, Panamericana, Willax, chaykunataqa manañam runakunaqa qhawachkankuñachu llumpaytaqa. Limapi kaqkunallan chayta qawanku. Kay uchu llaqtachikunapi kaqkunaqa, suyukunapi suyu llaqtakunapi kaqkunaqa manañam chaykunataqa llumpaytaqa qhawachkankuñachu. Qhawaykusunchik ya imaynas chay qayna punchaw tuta kunan hina ña runa masinchikunaqa chaypiqa ñam purichkarqakuña qaparkachin tumpachallatapas haykuychik. Qhawachkankichikchu manam pisillachu achka runam ñankunaman lluqsirqamuspa purinku, qaparkachanku, manam paykunataqa qullqiwanchu apamunku, manam carrukunawanchu astamunku, manam paykunataqa kayna sunqun llampuy solamente se está demostrando y queda claro de que solamente trabaja para los corruptos, para la mafia. Ha salido una buena cantidad de gente, hermanos. Ustedes pueden apreciar a sacar sus propias conclusiones. Ahora, ¿qué cosa podrán decir los liberales, liberfachos? Ya.
jamás será olvidada. La sangre derramada jamás será olvidada. Así es, señores. Esa sangre derramada jamás será olvidada. También queremos aportar un poco en lo que nuestro análisis es de que todo esto también lo están generando para que hagan una cortina de humo. La Corte Internacional de Derechos Humanos ya dijo que eso no va. Eso está prohibido ante un genocida como Fujimori. Así que esto lo están haciendo para entretener al público, hermanos, para tener una cortina de humo porque quieren dar el golpe de Estado. Ese es el plan macabro. A estar muy atentos, compatriotas. Se ha cometido un atropello contra el pueblo peruano. Un atropello, hermanos, que no se va a quedar así. Hoy en la mañana, estos serviles, basuras, ¿qué han hecho? Decidieron darle la libertad a Alberto Fujimori. Esto es tonterías, todo es trámite. Mañana pasado sale libre Alberto Fujimori por orden del Tribunal Constitucional. Hermanos, ¿sabes quiénes han sido los que votaron a favor? En el Tribunal Constitucional para liberar al más grande corrupto, al más grande asesino de la historia del Perú, comparable con Abimael Guzmán. Aquí van los nombres. ¿Quién es? Ernesto Blume. Otro, José Luis Cerdún. El otro, Carlos Ferrero Costa. ¿Quiénes votaron en contra? María Elena Ledesma, Espinosa Saldaña y el señor Miranda. Ahí estaban empates, ¿sí o no? 3-3. Pero ¿dónde se marca la diferencia? Con el voto dirimente del presidente del Tribunal Constitucional, que es el señor Carlos Ferrero Costa. Porque su voto como presidente vale 2. Y nos ganaron por walkover. Hermanos, pero esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. Desde este espacio Ágora Popular hacemos un llamado a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para ponernos de acuerdo y convocar, carajo, un paro nacional. Convocar, carajo, para cerrar este Congreso o marchar al Tribunal Constitucional y quemarlo. ¿Por qué, hermano? Paro nacional, paro nacional, paro nacional. ¿O no, hermano? Esos 3 basuras, ¿cómo pueden decidir, hermano, por más de 30 millones de peruanos? Claro, ve. Entonces hoy se entiende por qué este almirante del charco, ese cabecesobaco, ¿cómo se llama? Jorge Montoya, dijo, hay que darle un plazo al ministro de Salud. Se puso suavecito de la noche a la mañana porque tenía un interés. Es más, todos estos tribunos, los 6, ya caducaron. Su tiempo de permanencia ya caducó hace mucho tiempo. Y ese Congreso de la República los mantuvo ahí justo para este día. ¿Para qué? Para darle la libertad a ese tremendo asesino. Pero triste es tu vida, basura, Alberto, porque tu hija Keiko Fujimori va a ser condenada a 120 años de cárcel por corrupta, por corrupta. Estábamos explicando, ¿no?, cuáles fueron las razones por lo que Alberto Fujimori fue condenado a 30 años de prisión. ¿Por qué delito se le acusó? Por el delito o el crimen de lesa humanidad. Perfecto. Por el caso Barrios Altos y La Cantuta. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, varias organizaciones sociales. ¿pero qué
Están yendo aquí a la Plaza ¿Qué San Martín para institución marchar dice contra el Tribunal de lo que hizo Alberto Fujimori Fujimori? fue un delito de lesa humanidad? ¿Sabe quién lo dijo así? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dijo, lo hecho por Fujimori es un delito de lesa humanidad. Muy bien, sentenciado a 30 años de cárcel. ¿Quién fue el que indultó a Alberto Fujimori? ¿Sabe quién fue, hermano? Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski, el 24 de diciembre del año 2017, ¿no?, amparado en el artículo número 118, inciso 21, que dice: facultades del presidente de la República. Varias organizaciones sociales que vienen acá a la Plaza San Martín a rechazar su rechazo sobre la libertad de Alberto Fujimori del Haciendo TC. uso de ese artículo constitucional, Pedro Pablo Kuczynski indulta a Alberto Fujimori. ¿Perfecto? Entonces el pueblo reaccionó y 4 días después, vale decir el 28 de diciembre del año 2017, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia y dice: lo hecho por el presidente Pedro Castillo es ilegal. ¿Por qué dice es ilegal? Si bien es cierto que el artículo 118 en el inciso 21 dice que el presidente de la República puede dar indultos y condonar deudas, pero también tiene una limitación. Allí también dice: no se puede dar indulto de amnistía a los involucrados en delitos de lesa humanidad. Y en lo que estaba involucrado Alberto Fujimori fue en delitos de lesa humanidad por el caso Barrios Santos y por el caso La Cantuta. ¿Perfecto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora, es cuestión de días, mañana o pasado, Alberto Fujimori va a dejar esa prisión dorada que nos costaba a los peruanos más de $1 millón anuales. Va a dejar. Pero ¿quiénes fueron esos tribunos, máximos intérpretes de las leyes en el Perú, los que votaron a favor? Hoy el Tribunal Constitucional tiene solamente 6 integrantes y todos han caducado su servicio. Todos están ya informes, ya pasaron su tiempo de servicio. ¿Por qué? Porque al Congreso de la República no les dio la regalada gana de renovar el Tribunal Constitucional. Hoy se entiende por qué. Porque esperaban que indulte a Alberto Fujimori. Pero la que se opuso férreamente a esa decisión de los tribunos fue la señora Marianela Ledesma, y dijo: las calles van a hablar. Entonces, hermano, en razón de ello, hago un llamado a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a los movimientos de la sociedad civil, a nuestros hermanos andinos, para manifestarnos en multitudinarias marchas, en las plazas, en las calles, a lo largo y ancho del territorio nacional, para que ese genocida vuelva a prisión, porque fue genocidio. ¿Dónde está el respeto a las familias de Barrios Altos, a las familias de La Cantuta, a tantos que fueron desaparecidos por este régimen fascista basura? Eso es una falta de respeto a la memoria de aquellas personas que derramaron lágrimas y sus lágrimas elevaron el nivel del mar. Hermanos, estamos en un país donde no se respeta el Estado de Derecho, donde al pueblo no le hacen caso, donde al pueblo lo arrinconan, lo humillan, lo pisotean, donde para el pueblo no hay justicia. Justicia en este momento solamente hay para los grupos de poder económico. Hoy lo está demostrando esos tribunos basura. Hermanos, tenemos que convocar a grandes manifestaciones para ir hasta el Tribunal Constitucional y quemarlo. Tenemos que quemar esa basura. Esa basura no sirve. Ahora, otra cosa, hermano. Ese defensor del pueblo basura, ¿cómo se llama? Walter Gutiérrez. Walter Gutiérrez, ¿qué ha dicho? ¿O qué va a decir? Porque todavía no se pronuncia. Pero te aseguro que esa basura se va a pronunciar en favor de la liberación del más grande criminal, genocida, ladrón del Perú. Ahorita salimos ese a marchar, clan ahorita salimos criminal, a marchar. o ese clan criminal del Fujimorazo. reclamar, Hoy está de fiesta, pero su fiesta le va a durar muy poco, carajo. Su alegría se va a anticipar como la espuma. ¡Viva el Perú! Que no le dé la libertad, Por eso, que le dé esa hermano, prisión. el Ágora Popular está haciendo las coordinaciones del caso para convocar esta semana a grandes manifestaciones para hacer respetar el derecho de nuestro pueblo peruano, el derecho de aquellos que no tienen justicia, el derecho de aquellos que nunca tuvieron justicia. Hermanos, tenemos que hacerlo, hermanos, y esto debe ser un motivo más para cerrar ese Congreso basura.
Hermanos, ellos piensan que con esto van a ganar. Esto solamente está despertando la ira de nuestras pétreas, tibias cumbres. Estoy seguro, hermano, que en estos días van a tomar los valles, van a bloquear líneas carreteras, porque nunca más este pueblo debe dejarse pisotear, hermano. ¡Viva el Perú!